Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de FL Studio. Hoy vamos a ver cómo masterizar utilizando los plugins nativos o integrados que tiene ya FL Studio para que así se te facilite un poquito más masterizar y sobre todo, pues no tengas que utilizar herramientas externas. Vamos a continuar. Muy bien, primero vamos a platicar sobre la masterización. La masterización es el proceso final antes de lanzar tu música en una tienda digital o redes sociales. Una vez que ya tienes hecha la composición, estructura, diseño sonoro, mezcla, pues falta lo que es la masterización. La masterización es el punto final. Es la cereza del pastel, es la oliva del martini y el chilito en polvo en una botana de jícama aquí en México. Es simplemente el toque final, ¿sale? Entonces, les voy a platicar. Eso es simplemente la masterización. Cuando tienes problemas graves, ¿sí? De que tu canción se escucha muy oscura, se escucha sucia, tiene demasiado reverb, demasiadas altas frecuencias, lo correcto es regresar directamente a la mezcla de tu canción y corregirle desde ahí. Porque la masterización estamos tratando de un archivo completo, es decir, vean esta canción que tengo aquí, ¿no? Ya está hecha completa. Si yo quiero modificar, por ejemplo, altas frecuencias, meto un ecualizador y quito, estoy quitando también altas frecuencias de muchos otros sonidos en vez de solamente corregir los que tienen problemas. Entonces, por eso es muy importante, si tienes problemas todavía en la mezcla, resuélvelos ahí. La masterización es simplemente darle la pulidita, ¿sale? Para que brille tu auto. Y al final, pues ya lo puedes lanzar en tiendas digitales y en redes sociales. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos comunes dentro de la masterización? Bueno, número 1, ecualizar. Número 2, comprimir. Número 3, colorear. Número 4, limitar. Y número 5, revisión de información estéreo. Lo más común es empezar con lo que es la ecualización. Voy a cerrar mis analizadores que tengo aquí, que después los vamos a ver, para poder trabajar directamente con el ecualizador. Entonces, esta canción que vamos a utilizar de ejemplo, que por cierto, quiero decirles, esta guía que ustedes están viendo de masterización es general. Es decir, ustedes la van a poder aplicar para su música con los conocimientos que ustedes van a ver aquí. No importa el estilo que ustedes tengan, les va a servir. Si a ustedes les gustaría ahora ya ver algo mucho más específico, por ejemplo, oye, Eric, ¿cómo masterizo trap? Oye, Eric, ¿cómo masterizo esta canción de dubstep? Etcétera, etcétera. Háganme sugerencias aquí en los comentarios de lo que a ustedes les gustaría ver y lo voy a tomar en cuenta para hacer videos específicos de cada estilo. Muy bien, entonces vamos al canal del máster y aquí tengo lo que es el Parametric EQ2. Este ecualizador es el más avanzado que tiene FL Studio y es el que recomiendo que ustedes utilicen. Este ecualizador viene con un modo lineal que yo recomiendo que lo activen para mayor transparencia. Activen esto, donde dice LIN. Y aquí, en este pequeño menú, vamos a irnos acá abajo y activar High Precision y Enhanced Frequency. Nos va a ayudar a ver más claramente lo que estamos trabajando aquí en el ecualizador. Y en lo que es el histograma hay que activarlo, darle Enable. Y donde dice Heat Map Position hay que darle donde dice Full. Todo esto te va a dar la mayor resolución y el mejor resultado a la hora de trabajar en tu música. Esta canción que tengo aquí se llama Caelestia, es una de mis últimas canciones oficiales. Les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes la escuchen si ustedes gustan. Solamente me voy a enfocar en lo que es el drop en este caso, porque es lo más, digamos, lleno de sonidos que tengo en toda la canción. Entonces, normalmente se recomienda a la hora de que tú estás masterizando, siempre tomar en cuenta las partes más importantes o que tienen mayor sonidos, que tienen normalmente mayor problema de balancear todo, porque ahí es donde se va a necesitar la mayor ayuda. No en el intro donde tienes a lo mejor un piano relax, donde tienes a lo mejor 2, 3 sonidos, sino en el coro, en el drop donde tienes 10, 15 sonidos, ahí está lo complicado. Entonces yo solamente les voy a mostrar esta parte de aquí para enfocarnos en esta masterización, ¿sale? Ya ustedes, si quieren escuchar la canción completa, se las dejo en la descripción de este video. Excelente, entonces solamente le voy a dar play a la canción y voy a empezar a analizar qué es lo que se le puede trabajar y les voy a explicar qué es lo que ustedes pueden hacer o lo que yo les puedo recomendar. Muy bien, entonces primero lo que vamos a hacer es cortar altas y bajas frecuencias. Yo aquí tengo un preset que hice propio que se llama AA. Más que nada le puse el AA para que aparezca arriba de default o predeterminado. Simplemente es cortar altas y bajas frecuencias. Ustedes lo pueden hacer de forma manual seleccionando la banda 7, que es la última a la derecha,
y la banda 1, que es la última, el lado izquierdo, le dan clic derecho y donde dice orden, seleccionan Step 8 y en tipo del lado derecho escogen Low Pass y del lado izquierdo escogen High Pass. Es un filtro de paso alto y paso bajo, ¿sale? Entonces van a poder cortar altas y bajas frecuencias. Primero vamos a cortar lo más que podamos de esta canción. Aquí en las bajas frecuencias voy a cortar hasta 30 Hz. ¿Por qué nada más hasta 30? Bueno, porque tengo ahí un bajo que aquí anda operando. De hecho, no sé si se dieron cuenta que en el heatmap, o sea, lo que se ve de colores, aquí color rojo morado, me está indicando que tengo hasta acá alrededor de los 30 Hz. ¿Vieron cómo aquí se indica? Entonces, si yo corto más, por ejemplo, digamos que corto 40, ya estoy restándole poder a esa nota grave que llega hasta los 30 Hz. Entonces yo digo que aquí en este caso 30 Hz es lo correcto. En la gran mayoría de las canciones mínimo se recomienda quitar 30 Hz. Ahora, en altas frecuencias nosotros vamos a extraer hasta que lleguemos a un punto que ya se escucha más oscura la canción. Cuando lleguemos a ese punto volvemos a retroceder y lo dejamos donde se escuche básicamente igual sin ningún cambio, ¿sale? En este caso pude extraer 3000 Hz, lo dejé en 17000. Esta parte de aquí, que podemos ver que se extrajo, ¿sí? Está ayudando básicamente a que la canción se reproduzca más fácilmente en cualquier dispositivo donde la vayas a reproducir y no afecta realmente. O sea, quitando estas altas frecuencias, casi nadie las va a escuchar porque la gran mayoría de la humanidad, de la gente, pues tienen los oídos ya dañados que a lo mejor andan escuchando en 15000, pon tú. Entonces, estos 5000 Hz no los escuchan. Y aún así que no tuvieran los oídos dañados de tanto escuchar música a alto volumen, de estar yendo a clubs, antros, bares, etcétera, etcétera, que es lo que la gran mayoría hace, destruirse sus oídos de temprana edad, pues solamente teniendo audífonos de producción o un sistema de alta fidelidad vas a poder apreciar este toque de altas frecuencias. ¿Sale? Entonces, esto no lo necesitamos realmente. Vamos a quitar 3000 Hz sin ningún problema. Ahora bien, una vez que ya corté esto, voy a buscar frecuencias molestas. Para hacer esto, hay que subir una banda de las que sea que tengas aquí. Ojo, si crees que te hacen falta más bandas, tú solamente pues carga más que ecualizadores, ¿sale? Entonces yo lo que voy a hacer aquí, ¿sí? Es subir la banda y buscar una que sea muy molesta y de ahí la voy a extraer un poco para mejorar cómo se escucha toda la canción. Aquí podemos escuchar que esto es muy molesto, esta sección, en esta frecuencia en específico, así que la vamos a extraer, ¿sale? Cuando extraigas hay que simplemente extraer solamente lo molesto, entonces hay que hacerlo muy delgadito y lo extraemos. Un par de decibeles normalmente es más que suficiente. Lo vamos a hacer otra vez ahora. Aquí tenemos otra letal. Bajamos. Buscamos otra. Otra que tenemos bastante letal. Y así extraemos. Entonces aquí estamos extrayendo resonancias que pudieran afectar cómo se escucha esta canción para el oyente y sobre todo en alto volumen son estas frecuencias que se notan mucho más. ¿Sale? Entonces ahorita cortamos bajas, altas frecuencias y nos eliminamos de resonancias. Estamos trabajando lo que es el Parametric EQ2 en modo lineal, que yo recomiendo que pues siempre lo tengan activado, y en modo mono, es decir, no estamos trabajando nada de la información estéreo en este caso, pero por ahora. Entonces el primer ecualizador yo recomiendo que lo hagan así. Y de ahí vamos a nosotros abrir Patcher. Patcher nos va a permitir trabajar en modo MS, en ecualización avanzada aquí en FL Studio. Lo único que tienen que hacer es, se van aquí a la derecha superior donde dice Presets, le dan clic derecho y va a aparecer un preset que dice Mid Side. Lo seleccionamos
y vamos a obtener esto. Ahora bien, estos plugins que tenemos son limitadores que están trabajando en modo MS con el Mid-Side Splitter o este plugin, el Stereo Shaper. Lo único que tienen que hacer es reemplazarlo, ¿sale? Lo reemplazan por ecualizadores y eso es todo. Muy bien, ¿y cómo hacemos esto de reemplazar lo que es los limitadores? Vamos a acomodarlos en primer lugar, que nos dé chance. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Side, que esta es la información estéreo más que nada. Entonces, vamos simplemente a darle aquí donde dice Show Plugin Picker o añadir plugin de aquí, como ustedes quieran. Y vamos a buscar lo que es el Parametric EQ2, que lo tenemos aquí. Entonces lo cargamos aquí. Ahora vamos a darle clic derecho al plugin, al Parametric EQ2, y aquí donde dice Save Preset As, lo presionamos con clic izquierdo, lo arrastramos, es decir, no soltamos, hasta acá abajo. Esto nos clona rápidamente lo que es el plugin. Entonces lo vamos a poner aquí arriba y desconectamos lo que es el limitador de abajo. ¿Sale? Por lo que es el ecualizador. De hecho, así está bien. Si quieres eliminar esto y no te va a servir, dale clic derecho y darle Disconnect o darle en eliminar completamente en Delete. Ahora bien, acá abajo nosotros éramos el Mid y aquí es el Side, donde dice Rename o renombrar. Nos va a permitir cambiar el nombre. Entonces ya sabemos qué va a estar afectando. Ahora, en Mid y Side, aquí donde vamos a continuar el siguiente paso de ecualización, es trabajar un poquito lo que es la información estéreo de esta canción, que vamos a tratar de hacer un boost a las frecuencias estéreo que se van a escuchar bien y a las que no tanto podemos extraerlas y también podemos incrementar ciertas partes de la información mono. ¿Sale? Este es uno de los pasos que vimos previamente que se aplican en lo que es la masterización. Entonces, yo le doy doble clic al plugin, por ejemplo el Side, lo voy a expander, así, y vamos a reproducir la canción y voy a ver qué tanto puedo yo, digamos, expander la información estéreo para que la canción se escuche más grande, más espaciosa, mejor. Muy bien, lo que voy a hacer en esta canción, aquí en las altas frecuencias las podemos, digamos, hacer un boost de cuántos decibeles se le darán, más o menos unos 2.5, que nos va a dar como un poquito más de brillo, pero es un toque leve, solamente va a aumentar el brillo de las frecuencias estéreo. Que por cierto, hay que activar el modo lineal aquí y también el heatmap. Que por cierto, en las frecuencias estéreo no se ve los colores, simplemente así, como si no tuviéramos nada, no se ven los colores, no se ve el espectro por alguna razón, pero bueno, no quiere decir que los cambios que estemos haciendo aquí pues no vayan a servir. Entonces hacemos un pequeño boost aquí en las altas frecuencias y luego acá, no sé si se fijan que cuando yo moví aquí, esta parte se escuchaba muy mal hacerle este boost aquí. Entonces, esta parte de aquí realmente no hay que hacerle boost, más bien vamos a extraer un poquito de información estéreo y mucho menos aquí en las bajas frecuencias no necesita, porque las bajas frecuencias que yo tengo aquí son esencialmente mono, ¿sale? Lo único que sí voy a hacer es volver a cortar, ¿sale? De esta forma, a 30 hercios, y lo voy a dejar así. Y vamos a extraer aquí. Perfecto, entonces esto es lo que yo haría con este plugin. Si ustedes quieren escuchar solamente la información estéreo para que sea más fácil para ustedes trabajar, vamos a darle clic derecho aquí donde viene la señal de audio y pasa por el Mid-Size Splitter. Aquí va la información mid, ¿no? Este cablecito lo vamos a dar clic derecho para que se mutee para solamente escuchar la información estéreo. De esta forma, cuando estén trabajando, solamente están escuchando la información estéreo. Entonces, bueno, activamos otra vez. Vamos a desactivar ahora sí la información estéreo y vamos a trabajar solamente con la mono en este caso para ver qué más podemos hacer. Si hay algún sonido, algo específico que podamos hacer un boost o cortar.
Vamos a escuchar. Muy bien, lo que estoy haciendo aquí es más que nada darle más presencia al bass. A mí me gusta mucho el bass que tengo aquí en mi canción. Le estoy haciendo un pequeño toquecito a las 3 notas que estoy trabajando en lo que es el bassline, ¿sale? De igual forma voy a cortar, ¿sí? Corto aquí, le pongo un high pass y modo lineal. En este caso, las frecuencias medias sí nos tiene que dejar trabajarlas y verlas. Vamos a ver. Activamos lo que es el heatmap. Perfecto, muy bien. Ahora se preguntarán, ¿y estos cortes que estoy haciendo aquí, de low pass, de high pass, todo esto, por qué los estoy haciendo si ya hice previamente estos cortes? ¿No? Se han de estar preguntando. Esto es muy útil hacerlo de todos modos en cualquier ecualizador que utilices porque puede ser que tu cadena de efectos aquí en lo que es el mezclador los vayas a mover. A lo mejor mueves el patcher por abajo de algún otro efecto y esos efectos, dependiendo que sea, a lo mejor tienes un excitador de armónicos o algo así. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues van a afectar tu cadena de efectos, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo el Fruity Parametric aquí, ¿no? Y bajo el patcher y en medio del patcher pongo un efecto de distorsión, el efecto de distorsión va a añadir armónicos que de igual forma no quiero que pasen entre las bajas y altas frecuencias, sino van a contaminar lo que yo ya hice. Y el trabajo que yo ya hice en el ecualizador al principio, pues ya valió queso, ¿no? O sea, ¿de qué sirve? ¿No? Entonces, en este caso, por eso lo estoy haciendo de todos modos con una medida preventiva en caso de que quiera cambiar. Y no se me vaya a olvidar, ¿no? No se me vaya a olvidar de que, oye, pues luego añades un efecto y simplemente se te olvidó y te afecta. Y te quedas, oye, pues que no, yo no había yo cortado ese efecto, no había hecho yo algo ahí. ¿Qué es lo que pasó, no? Así que bueno, esa es la situación. Vamos a dejarlo esto bien aquí así. Y vamos a analizar si hay algún sonido que necesite yo darle un boost o cortar algo aquí en específico. En este caso simplemente le voy a dar un pequeño boost en estas secciones que no interfieren con lo que ya extraímos en el ecualizador anterior y lo voy a cerrar. Ahora, tal vez me están preguntando, oye Eric, pero yo no sé qué tengo que quitar, qué poner, qué moverle, o sea, ¿cómo sé? Sobre todo si soy novato y no tengo experiencia. Bueno, tú muévele y experimenta y mueve y analiza. Si, por ejemplo, si tú moviste esto aquí arriba, en esta sección, en estas frecuencias, ¿se escucha simplemente mejor o peor? Así es esto. Tú experimenta, mueve. Si tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues se escucha débil en mi canción, entonces le subo aquí el bass y se escucha mejor, adelante, no hay ningún problema. Entonces ya terminamos con lo que es la ecualización, que es lo que yo normalmente hago en cualquier track, sobre todo aquí, pues trabajando con los plugins de FL Studio, ¿no? Entonces terminamos con lo que es la ecualización, ahora vamos a pasar a ver qué nos falta. Aquí tengo anotado en el Fruity Notebook, entonces vimos ecualizar y ahora vamos a ver el tema de la compresión. ¿Cómo es el tema de la compresión en la masterización? Bueno, la verdad es de que normalmente se comprime de manera multibanda. ¿Sale? O sea, esto quiere decir lo siguiente. En FL Studio tenemos un plugin multibanda que se llama Maximus, que es el más avanzado compresor que tiene y está perfecto a la hora de utilizarlo para masterizar. La compresión dentro de una canción a la hora de masterizar es para más que nada nivelar los picos, las variaciones que tenemos en una canción. De esta forma obtener un resultado más uniforme sin tantas variaciones. Esto obviamente depende del tipo de música, porque por ejemplo música clásica, meterle compresión, pierdes todo el rango dinámico. E igual así en otros tipos de música no hay que comprimir de más para no perder el rango dinámico. Entonces Maximus aquí lo que vamos a hacer es comprimir de forma multibanda. Nos divide en banda de los bajos, medios y altos.
¿sale? Bajas frecuencias, medias frecuencias y altas. Podemos hacer diferentes curvas de compresión y pues tratar nuestra canción dependiendo sus necesidades, ¿sale? Si tú no tienes ningún conocimiento de nada, este video lo estás viendo y eres novato, pues se te va a hacer muy complicado entender todo esto, porque en primer lugar tienes que saber qué es un compresor y qué es la compresión, que son temas que no nos vamos a meter aquí ahorita porque esto es un tema avanzado. Pero bueno, lo que puedes hacer, te vas aquí a los presets y aplicas la vieja confiable. Yo recomiendo utilizar el preset Clear Master o Clear Master RMS, que son los que normalmente más funcionan para cualquier tipo de estilo de música, para que de esta forma apliques compresión a tu track si sientes que lo necesita y no la estás cagando, ¿me explico? No la estás regando de que, ay, pues no sé, y pones cualquier cosa y se escucha horrible. Miren, por ejemplo, voy a aplicar el Clear Master RMS y vamos a ver cómo le queda ahorita la canción. Entonces, antes, sin el preset se escucha así. Ahí va con el preset. Como se pudieron fijar, pues no tenemos casi gran cambio, más que nada aumentó el volumen porque estamos añadiendo pues más volumen con este compresor a través de lo que es la compresión. Y podemos ver que más que nada en la banda de los medios, uno que otro pico por aquí pasa los 0 decibeles que están siendo comprimidos en base a esta curva, ¿sale? Que bueno, de hecho ahorita no tenemos nada específico en esta sección, en esta parte vertical, solamente aquí arriba. Entonces no estamos aplicando como que mucha compresión realmente, ¿no? Pero si se fijan, funciona bastante bien, te da más volumen, te da un poquito más de poder y es como que la opción ideal si no sabes pues nada de compresión, ¿no? Igual les voy a dejar el link en la descripción sobre el curso que tengo de Maximus si lo quieren aprender a utilizar porque es un compresor pues muy potente y muy bueno. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la compresión con una canción? ¿Cómo podemos nosotros identificar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros podemos saber, ok, ¿qué necesita mi canción? Bueno, con el tiempo esto y la práctica, tus oídos te van a decir qué necesita. Ahorita yo voy a escuchar esta canción otra vez y voy a analizar, bueno, más o menos qué podemos hacer y experimentar un poco también. Muy bien, lo que hice aquí en la banda de los bajos, más que nada lo que pensé, bueno, sería bueno tal vez añadir un poquito más de poder y comprimir esta sección. Entonces ven una pequeña curva que hice yo aquí. Ustedes ven que cuando se reproduce el sonido, ven como una línea, ¿no? Que se va hacia la derecha. Bueno, esto responde dependiendo de la curva que tenemos aquí. Entonces aquí yo estoy comprimiendo, pero al mismo tiempo estoy, o sea, añadiendo volumen y comprimiendo. Y pueden ver que cambió acá a la derecha cómo se ve el subbajo, cómo se ve pues el rango de frecuencias en esta gráfica, ¿no? Entonces, así es más o menos como funciona Maximus. Es una compresión XY interesante porque sucede en este plano que es diferente a solamente moverle un knob, ¿no? Entonces, aquí estoy añadiendo volumen y este volumen, en cuanto llega a cierto punto de esta gráfica o esta automatización que yo hice aquí, se va a comprimir. Si yo quiero que se comprima más, por ejemplo, puedo bajar el punto este que tengo aquí, así. Pierdo un poquito el volumen, pero lo controlo más el sonido. Aquí simplemente puedo corregir subiendo un poquito más el volumen, pero tenemos un resultado más controlado. Con ese tipo de compresión
hay que estar experimentando también porque diferentes curvas te van a dar diferentes resultados. Ahora me voy a ir a la parte de los medios y voy a hacer algo similar. Aquí nosotros podemos escuchar una sola banda dándole en solo y también podemos activar y desactivar la compresión para que nos demos cuenta si estamos haciendo algo realmente, ¿no? Si no estamos moviendo ahí a lo menso nada más. En este caso lo voy a dejar así. Ahora vamos a ir en la parte de los saltos. Ojo, ustedes no tienen que hacer todo este proceso si ustedes no creen que su canción lo necesita. Puede ser que a lo mejor tengan que trabajar y comprimir solamente la banda de los bajos y la de los medios y los altos lo dejen exactamente igual. O a lo mejor pueden aplicar una compresión que se aplique a las tres bandas o la canción completa como aquí en el master, que tiene esta banda del master, pues el Maximus. No me copien tal y como estoy haciendo las cosas, así nada más, sino que ustedes traten de razonar y entender lo que estoy haciendo para poder aplicárselo a su tipo de música. Porque cada canción es diferente y tiene diferentes necesidades. Muy bien, hasta ahorita todo bastante bien, solamente hay un detallito aquí en las bajas frecuencias, a lo mejor lo detectan o no, que es como una vibración que yo escucho en mis audífonos que se está generando pues con este proceso que estamos haciendo de la ecualización y compresión. Esto pues es algo que ustedes tienen que analizar dependiendo de cada canción, a lo mejor pueden encontrar alguna frecuencia, alguna vibración que se hace extra después de aplicar cierta compresión y ecualización, entonces eso es algo que ustedes tienen que analizar e irlo corrigiendo dependiendo pues cómo sea la situación en cada uno de ustedes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es algo que tengo que analizar si es causado por el audífono que estoy utilizando ahorita o viene directo de algún plugin o algo específicamente. Pero bueno, entonces ya aplicamos lo que es la compresión multibande, más o menos así sería. Para que ustedes aprendan a manejar bien Maximus, les dejo, como les decía, ese curso para que lo tomen aquí en YouTube, ¿sale? Es muy importante aprenderlo porque Maximus es una herramienta muy potente que sirve para muchas cosas. Ahora bien, a lo mejor se preguntan, oye Eric, ¿puedo usar el Sangudizer? Sí, sí lo pueden utilizar. El Sangudizer, ¿sí? Este es un plugin que tiene presets esencialmente de Maximus. Hagan de cuenta que es el hijo de Maximus. El Sangudizer tiene el preset A, B, C y D, que son presets que ustedes van a encontrar dentro de Maximus, como el New York Compression, como por ejemplo el Clear Master RMS, entre otras cosas. Entonces, si ustedes quieren comprimir rápidamente sin complicarse, sí pueden utilizar
Sangudizer solamente pues con cuidado. Ir experimentando de menos a más y dejarlo en el punto que sea más adecuado. Por ejemplo, en este caso, de los 4 presets, a mí me gustó el A y solamente con 1/4 de cantidad aplicado. Si se fijan, no es mucho, es con cuidado estarlo escuchando y lo podemos dejar así, ¿no? Para no complicarse tanto. Esto es una buena opción para los novatos, pero sí es importante que sepan que están comprimiendo y hay que hacerlo con cuidado. Otro compresor multibanda que tenemos en FL Studio es el Multiband Compressor, este que tenemos aquí, pero este simplemente es un compresor multibanda mucho más limitado, que también lo pueden utilizar si ustedes quieren, pero pues no le llega a lo que es Maximus, ¿no? En este caso, pues yo siempre utilizo Maximus por la flexibilidad que me puede dar en la compresión, pero se los cuento porque ahí está. Entonces vamos ahorita a borrar el Sangudizer y el Multiband Compressor. Entonces ya aplicamos compresión, entonces ya aplicamos ecualización normal, muy básica, ecualización avanzada y compresión avanzada multibanda. Ahora, tenemos lo que es el Fruity Limiter, ¿sale? El Fruity Limiter es un limitador, ¿sale? Limitar tu canción es uno de los procesos que tiene que pasar tu canción, ¿sí? ¿Limitar qué es? Bueno, limitar simplemente te da el volumen final que necesita tu canción, ¿sí? Dentro de FL Studio, pues tenemos el Fruity Limiter como una opción para nosotros darle el volumen que nuestra canción necesita. Es totalmente válido, lo pueden utilizar, pero yo siento que da mejor resultado Maximus, siendo un poquito como más claro, más fácil de utilizar, porque Maximus también es un limitador. Entonces, en este caso, yo recomendaría utilizar simplemente Maximus. Pueden abrir otro, ¿sale? Entonces dejamos Maximus ese tal y como está y volvemos a abrir el nuevo. Aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desactivar solamente la banda de los bajos, dándole en Comp Off aquí, medios, Comp Off y High, Comp Off. O sea, quiere decir que la compresión está desactivada y solamente dejamos la banda de el master, donde nosotros vamos a darle el volumen que nosotros queramos. Ahora ven, ¿qué volumen pues le tienes que dar? Ahí ya depende el uso que le vayas a dar a tu canción. Si va a ser en tiendas digitales, si va a ser en Apple Music, Spotify, si lo vas a sacar en SoundCloud, etcétera, etcétera. Ahorita lo bueno que la gran mayoría te piden menos 14 LUFS en la gran mayoría de las tiendas digitales. Lo único malo que dentro de FL Studio no tenemos una herramienta que nos mida en LUFS, sino en otras medidas también. Entonces a lo mejor iban a tener que utilizar un plugin externo o buscar el equivalente de lo que sería, por ejemplo, RMS, ¿sale? Para simplemente darle más volumen a tu canción, solamente te vas a ir al knob que dice pre morado de la banda del máster y le vas a subir el volumen deseado. Ahora, lo que pudieron observar aquí, tenemos mayor volumen y podemos ver que la compresión en sí ya está empezando a trabajar aquí. ¿Por qué digo compresión? Bueno, porque limitar o maximizar el volumen es simplemente comprimirlo. La única diferencia de un limitador a un compresor es de que el limitador tiene un ratio pues infinito, ¿sale? Totalmente corta todas las frecuencias que suceden arriba de los 0 decibeles. En este caso pueden ver con estas como figuras hacia abajo invertidas lo que se está comprimiendo. Entonces vean la señal cómo está creciendo en volumen. Cuando pasa los 0 decibeles está siendo comprimida muy fuertemente. Muy bien, entonces digamos que lo vamos a dejar así. Por ahora voy a cerrar lo que es Maximus y vamos a hablar sobre 2 temas más. Lo que es la coloración es también bastante común dentro de la masterización, solamente que dentro de FL Studio no tenemos como una pues opción multibanda de plugins que podamos utilizar para colorear, ¿sí? Solo tenemos plugins de distorsión como el Fruity Overdrive, como el Fast Distortion, Soft Clipper, Squeeze, Wave Shaper, que los podemos utilizar en teoría. Es decir, tú, por ejemplo, te puedes ir al Patcher y digamos que quieres añadir pues distorsión en la frecuencia side o las frecuencias estéreo de tu canción, pues puedes poner un Wave Shaper antes y puedes distorsionar. Claro que se puede.
pero digamos que es como más complicado y no podemos tener un control así exacto de, ok, bueno, solamente quiero afectar de 5000 a 7000 hercios, colorear un poquito. Simplemente eso, pues no tenemos una opción así nativa integrada, ¿sale? Entonces, en ese caso yo recomendaría pues que coloreen todo el sonido, que trabajen bien el diseño de sonido dentro de su canción para que no lo tengan que lidiar en lo que es la masterización. Y bueno, ya por último, que esto también se revisa en lo que es la mezcla, pero por si las dudas, hay que revisar la información estéreo de tu canción, si es saludable o no. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, vamos a irnos aquí al canal de análisis y abrimos simplemente el Wave Candy, este que está aquí. Lo abrimos y lo vamos a poner en el modo de vectorscopio. Vamos a darle play a la canción. Muy bien, entonces podemos ver un color blanco que tenemos aquí en medio, ¿sí? Que se está moviendo. Esto simplemente nos indica pues la imagen estéreo de nuestra canción. Lo ideal es que se mantenga como en este círculo y arriba, ¿sale? Si nosotros tenemos algo totalmente horizontal así, tenemos grave información estéreo. Tenemos demasiada, lo cual va a hacer que se escuche muy feo la canción en un sistema mono. Esta es una forma de analizarlo. La otra forma es simplemente te vas aquí al canal del máster y lo pones en mono con este knob, aquí le das hacia la derecha y escuchas tu canción. Si ustedes cuando escuchan su canción en mono sienten que pierde mucha fuerza, poder, se escucha simplemente raro, entonces ahí tenemos problemas de fase, ¿sí? Que tenemos demasiada información estéreo básicamente en algunos sonidos y lo ideal es ir y corregirlos directamente a la mezcla porque pues aquí dentro de FoodStudio no tenemos como herramientas que nos separen en, no sé, más de 4 bandas y podamos como, no sé, tener el control de controlar la información estéreo. De hecho en Maximus, si ustedes se van a cada banda, van a encontrar este knob, ¿sí? Este knob es el control de imagen estéreo, ¿sale? Pero esto está limitado a 3 bandas, como yo les decía. Entonces, por ejemplo, la banda de los bajos, la ponen en mono, la banda de los medios la pueden aumentar un poquito, la de los altos también. De igual forma, si ustedes ya lo hicieron en el ecualizador, como hace rato lo hicimos con Patcher, es totalmente válido y a lo mejor les gusta más así. Lo que yo me refiero es más que nada que tenemos solamente 3 bandas. No como otros plugins más avanzados que tenemos muchas más bandas, un control más específico que podemos encontrar de otras marcas, ¿no? Dentro de FoodStudio tenemos Maximus que podemos utilizar así o tenemos lo que es el Patcher para poder hacer ahí todo un relajo de información mid y side, como pudieron ver aquí, y controlar de diferentes formas, que sería lo que nos ofrece FoodStudio a lo mucho, ¿no? Muy bien, entonces, en esencia, esto es una masterización dentro de FoodStudio. A este track ya lo ecualizamos, ¿sí? Ecualización típica normal, ecualización avanzada, MS, y después compresión multibanda avanzada, más lo que es limitación con otro Maximus al final. Esto es lo que nos ofrece FoodStudio. Sí tiene las herramientas esenciales para que podamos hacer el trabajo, más no vamos a encontrar algo súper especializado como Waves, como Isotope, como alguna otra marca que te ofrezca pues algo del next level, ¿no? Pero FoodStudio sí tiene las herramientas que te permiten pues darle toque final a tu canción. Recuerda, si tú hiciste una excelente mezcla, casi vas a tener que llegar al máster y solamente subir el volumen con Maximus y ya lo puedes exportar, se los juro. Pueden revisar ustedes los proyectos demos que vienen aquí en FoodStudio y van a ver que en todos los proyectos demos esencialmente la masterización es muy similar. Van a encontrar los mismos tipos de plugins, tal vez con algunas diferencias por ahí y por allá, dependiendo cada canción, pero es en esencia pues este tipo de procesamiento y este tipo de plugins. Y bueno, esto sería todo como la guía que les quiero mostrar actualizada a este año 2022 con los plugins que tiene pues FoodStudio, que te permiten hacer una masterización sin necesitar de ningún tipo de plugin pues externo. Todo lo tienes aquí
lo más esencial y básico lo vas a encontrar, inclusive con ciertas cosas pues avanzadas también. Esperemos a futuro pues se añadan más opciones para poder incrementar la facilidad en la que podemos nosotros masterizar nuestros temas. Y recuerden que lo más importante es tener una mezcla saludable, una mezcla buena, bien hecha, porque de ahí en fuera tienes que hacerle muy poco. Como les decía, es el toque final básicamente de la masterización antes de que lances pues tu canción al mercado. Si les gustó este video, denle pulgar arriba, no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones, denle clic a esa campanita para que les llegue todas las notificaciones cada vez que suba pues nuevos videos. Yo soy Eric y nos vemos hasta la próxima. Este video ha sido patrocinado por Make Audio Academy, mi academia online premium, donde tengo cursos de producción, mezcla, diseño sonoro, teoría musical, manejo de FL Studio, Ableton y mucho más. Suscríbete hoy con el link en la descripción.